Sabe que de pequeño uno siempre tiene héroes, ¿verdad? Pero uno de mis héroes favoritos era el papá de mis mejores amigos en mi infancia. Y le voy a decir por qué. Porque cada vez que mis amigos cumplían años, nosotros éramos invitados al cumpleaños. Cada vez que ellos salían de vacaciones, nosotros los vecinitos éramos invitados a las vacaciones. Ellos tenían mucha más capacidad para hacer celebraciones buenas, así que nosotros siempre estábamos ahí gozando de las oportunidades únicas que ser amigos de ellos nos brindaba. Una de las cosas que me encantaba era cuando ellos decían: Abner, vamos para el parque, ¿quisieras ir? Y ahí ya tenía yo algo que en mi corazón decía: mi papá no me va a dar permiso, pero por otra parte decía: yo no voy a dejar pasar esta oportunidad sin pedirle permiso. Así que yo iba y le decía a mi papá: papá, fíjate que los hijos de don Juan van para el parque y van a celebrar el cumpleaños de Cali. Cali era mi mejor amigo, se llamaba Juan Carlos, pero le decíamos Cali. Y entonces yo quería ir al parque para celebrar los cumpleaños, pero el problema era que ellos me decían el sábado, el viaje era el domingo y nos íbamos todo el día y era la misma hora de la escuela dominical. Entonces mis papás me mandaban a la escuela dominical, pero ellos no iban. Y me decían: bueno, pero tienes que ir. Y entonces yo sabía que eso iba a ser un inconveniente para que no me dejaran salir. Entonces, en mi casa, yo podía ver desde mi casa el carro de don Juan, así al fondo, y veía cuando ellos estaban cargando el auto para poderse ir para el parque. Y entonces, yo ya había pedido permiso a mi papá y yo veía de que, bueno, mi papá me había dicho: no vas a poder ir porque tienes que ir a la iglesia. Y yo veía cómo ellos cargaban el auto, cómo se preparaban para irse, metían todas las cosas que iban a hacer de diversión y yo estaba muy, muy triste. Sabe que la parte más difícil es cuando ellos partían y yo veía a ellos irse a disfrutar y yo sin poder ir. Muchas ocasiones, por supuesto, mi papá me dijo que sí, pero los días más difíciles fueron los días que mi papá me dijo: no vas a poder ir. Pero habían días buenos donde él me decía: no vas a ir mañana. Y de repente en el último minuto él me decía: andate pues. Y yo me iba y salía corriendo. Yo creo que yo ni me había arreglado para ir al parque, pero yo estaba feliz. Sabe que es muy difícil cuando a nosotros nos dicen que no. Pero hoy vamos a aprender de que una de las mejores bendiciones que nosotros hemos recibido en este mundo, que hemos recibido en nuestra vida, viene de una oración no contestada, viene de un no que se le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Me pregunto qué pasaba por la mente de mi papá cuando él me decía que no. Seguramente él decía: bueno, nadie te va a cuidar ahí, el parque es peligroso, te vas a perder una oportunidad de ir a la iglesia. Y es interesante como antes de decir que no, pues hay muchas cosas pasando por la persona que dice que no. Hoy vamos a ver qué pasaba por la mente de nuestro Dios cuando Él dijo que no a esa oración que Jesús le estaba haciendo. Vamos a empezar echando un vistazo a nuestro pasaje, Lucas 22, 39 al 46. Vamos a comenzar estudiando esos versículos. Y dice: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que le fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Vamos a leer hasta ahí ahorita, pero el versículo 1 nos dice que de costumbre Jesús salía, ¿a dónde?
al monte de los olivos. ¿Y qué hacía ahí? A orar. Era costumbre de Jesús poder ir y orar ahí. O sea, los discípulos conocían cuál era la rutina de Jesús. Ellos sabían de que después de comer Jesús se apartaba. Recuerdan, la semana pasada vimos de que ellos acababan de comer la Pascua, ¿no? Entonces seguramente comieron la Pascua, luego ellos se van al monte de los olivos siguiendo al Señor, porque era de costumbre que Él se apartaba y iba a orar ahí. Entonces, vamos a ver de que estos son unos momentos difíciles, tanto para Jesús como para sus discípulos. Dice que ellos estaban cansados. Y vamos a ver que Jesús va a pasar ahora por uno de los momentos de más agonía que Él tuvo en su vida. Y bueno, Jesús sabía lo que iba a acontecer, Él sabía lo que iba a pasar con sus discípulos, y Jesús quiere que sus discípulos oren, porque Él les dice, oren para que no entren en tentación. Jesús sabe lo que se viene para sus discípulos en esas horas de agonía que Él iba a tener. No solamente Jesús iba a estar luchando, vemos que los discípulos iban a tener luchas también, y lo vamos a ver con la vida de Pedro, qué es lo que pasa. Entonces Jesús se aparta un momento para orar y ora en los últimos momentos de su vida por sus discípulos. En los momentos más agonizantes de su vida Jesús está clamando, no solamente por sí mismo, sino también por sus seguidores, por sus discípulos. Entonces vemos aquí un sinnúmero de emociones que pasan en la vida de Jesús. Y en el versículo 42, si usted me acompaña, dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí ¿el qué? Esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, si a nosotros en español nos dice, escuchamos a alguien que dice, pasa de mí esta copa, bueno, nos vamos a imaginar algo raro, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús con pasa de mí esta copa? Bueno, la Escritura relaciona la copa con la ira del Señor. Y directamente está relacionada con ese tema. Jesús estaba en las últimas horas antes de morir y está pensando en lo difícil que va a ser. Y estas son las horas más estresantes en la vida de Jesús. Y estas son, dice que cuando uno pasa por las horas más estresantes de su vida, cuando uno está pasando por esto que Jesús estaba pasando, uno puede llegar a tener un evento como estos, que uno puede llegar a sudar sangre. Y eso era lo que estaba pasando con Jesús. Y entonces Él va a beber la copa de la ira de Dios. No solamente esto tiene que ver con la destrucción y juicio, pero tiene que ver con algo hermoso, tiene que ver con la salvación de todos aquellos por los cuales Él iba a morir en la cruz. Entonces, la copa de la ira de Dios resalta no solamente la destrucción que iba a caer sobre nosotros, pero también resalta la salvación gloriosa que Dios decidió darnos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús sabe que para esto ha nacido. De hecho, desde Lucas capítulo 9, Él viene anunciando, me es necesario ir a Jerusalén y padecer esto y ser entregado ante los sacerdotes y luego ser llevado a la cruz. Dice el Juan 12:27, de la siguiente manera, dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora, dice Jesús. Él sabe que para eso ha nacido, para eso está en ese momento. Pero sus palabras son su corazón está tan angustiado que él clama al Padre y le dice, si es posible. Las últimas horas de Jesús fueron no solamente físicamente agobiantes, pero emocionalmente agonizantes. Era tanta la agonía que en el versículo 43 y 44, él tiene que ser fortalecido por un ángel. Es glorioso esto porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando pensamos que Dios nos ha dejado solos, Él manda sus ángeles para que nos puedan fortalecer a nosotros. Así que dice el versículo 44, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre su mejilla. Estudiosos de la salud dicen que cualquier persona puede llegar a experimentar algo como esto si se encuentra en momentos tan agobiantes,
como lo que se encontraba Jesús. Entonces, en medio de su sufrimiento, Jesús encuentra un prolongado silencio. No encuentra esas palabras del Padre que pueden fortalecerlo a Él. Aquellas palabras que salieron de la boca de nuestro Dios que dijeron, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia, no se escuchan en este momento. Se escucha un silencio total de parte de nuestro Dios. El Padre no responde nada cuando Jesús clama a Él. Entonces vemos que para que Jesús pudiera salvarnos, Él tenía que beber la copa. Él tenía que experimentar la completa ira de Dios. Él sabe de que si es la voluntad del Padre, Él va a sufrir. Y Él dice, para esto he nacido, para esto estoy en esta hora. ¿Alguna vez usted ha orado con una posición demandante a Dios? Donde usted le ha dicho a Dios, Dios, tú tienes que responderme esta oración y yo te lo digo ahora. Esa es una de las cosas más terribles que nosotros podemos hacer, porque si Jesús no respondió a la oración de Jesús en este momento, nosotros como seres humanos caídos con pecado, ¿cómo vamos a atrevernos nosotros a decirle a Dios que nos responda de la manera en que nosotros queremos? Escuché hace algunos días cuando se oraba por un cantante cristiano que estaba pasando por un momento difícil de cáncer, donde una de las personas que oraba le decía a Dios, Dios, no vamos a aceptar un no por respuesta. Te clamamos ahora por la sanidad de este hombre. ¿Se imaginan? Qué aberración tan grande decirle a Dios, no vamos a aceptar tu voluntad. Queremos que tú respondas las cosas que nosotros queremos. Pero aquí vemos al Hijo de Dios diciendo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. ¿Cree usted que las cosas serán mejores cuando Dios pone sus planes y los dirige y nosotros dejamos y nos unimos al plan de Dios, que cuando nosotros ponemos nuestros propios planes? Obviamente el Señor es más sabio que todo y los planes de Él son perfectos. Es muy difícil, ¿verdad?, para aquellos que son solteros cuando dicen, Señor, esta es la sierva que tú tienes para mí, así que por favor responde a mi oración. Y después el Señor dice, no, no es esa. Y uno se agobia tanto, ¿verdad? Bueno, es muy difícil cuando Dios nos dice que no, porque Él dice, yo tengo tus planes para ti. Y yo he visto muchas personas que han estado en una relación y Dios les ha dicho que no en esa relación. Y pasan los días y yo hablo con ellos y me dicen, Dios tenía razón, de la que me salvé. Porque muchas veces los planes de Dios son mejores que los de nosotros, o mejor dicho, todas las veces. Tendemos a pensar que a veces los planes de Dios no son tan perfectos para nosotros. Pero vemos a Dios aquí diciendo que no, y a través de ese no, trayendo salvación para todo el mundo, diciéndole al Hijo que se iba a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús tiene que beber la copa de la ira de Dios para poder salvarnos a nosotros. ¿Sabe qué? Daniel aquí dice, nuestra gran liberación del pecado y de la muerte vino por una oración no contestada. Nuestra gran liberación del pecado y de la muerte vino por una oración no contestada. Y me gustaría decirle algunas cosas con respecto a la oración que nosotros aprendemos en este pasaje. Es que la oración nos protege de tentación. El Señor Jesús sabe por lo que van a pasar sus discípulos y les dice, oren para que no entren en tentación. La segunda cosa que aprendemos de la oración es que cuando nosotros oramos, hermanos, estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. No le estamos diciendo a Dios, tú tienes que hacer esto. Estamos diciéndole, o debemos decirle a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Lo tercero es que la oración siempre es contestada, pero a veces la respuesta de Dios es no. Y esa es la parte difícil para nosotros como seres humanos. Podemos decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero siempre va a ser difícil cuando Dios nos dice que no. No por respuesta no significa un total abandono o un abandono de Dios.
Dice que cuando no se encuentra respuesta en la petición que Jesús hace, Él es fortalecido por un ángel en ese tiempo de dificultad. Así que Dios está con nosotros aún en los momentos cuando Él nos dice que no, para fortalecernos. Dios responde con un no a nuestras oraciones y muchas veces trae como resultado las mejores cosas para nuestras vidas cuando Él responde con no. Así que eso es lo que pasa a veces, como ya les dije, con algunas personas que Dios les dice no. Y luego dicen, todo tiene sentido, por eso el Señor permitió eso en mi vida. Entonces los planes de Dios, hermanos, son mejores que los nuestros. Él gobierna sobre toda la creación y Él está adelante de lo que nosotros podemos ver. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Él sabe qué es lo que va a pasar por nuestras vidas. Él sabe por qué permite las cosas. Jesús fue rechazado por el Padre. Él fue rechazado no solamente por el Padre, pero fue rechazado por su círculo más íntimo. Qué difícil ser rechazado, ¿no? En el versículo 47 dice, mientras todavía estaba hablando, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. El versículo 48 dice, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas es llamado en este versículo uno de los 12. Parte del grupo más íntimo de Jesús. Judas conoce cuál era la rutina del Señor Jesús. Él sabe de que a esa hora lo va a encontrar orando ahí en el Getsemaní. Y él le dice a aquellos que iban a arrestar a Jesús, vámonos porque ahorita está orando ahí en el Getsemaní. Judas ha pasado por varios años con Jesús y ahora es el traicionero del Maestro. Judas tiró a la basura toda la confianza que Jesús le había dado. Y no solamente la confianza que Jesús le había dado, sino la confianza que los otros apóstoles tenían en él. Porque son un equipo, ¿no? Eran 12. Judas sabe bien la rutina del Señor, pero él usó eso para ir y entregar al Maestro en esa noche. Así que después lo van a agarrar a Jesús y van a asesinarlo. Y Judas hace eso. Y con uno de los gestos más íntimos. No hay una cosa peor, ¿no? Por eso hay una frase que dice, ni Judas era tan traicionero. Vemos nosotros mucha gente decir esa frase, porque con un beso, como diciéndole, Señor, te amo, pero tengo que hacer esto. Qué traición más fea de parte de Judas. Con un gesto tan sublime entrega al Maestro. Y aquí comienza la ruptura de su compañerismo con Jesús y con su grupo, con el otro grupo de apóstoles. En el versículo 50 vemos que Pedro era un hombre emocional. Él va a defender a Jesús hasta la muerte, le dice. Y dice ahí, vemos que Pedro saca una espada, corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, porque éste estaba arrestando a Jesús. Y luego, ¿qué hace Jesús? Jesús toma la oreja de ese hombre. ¡Wow! ¡Qué escena más de película!, ¿no? Jesús toma la oreja de ese hombre y se la pega ahí nuevamente. Pero a pesar de lo que Jesús hace, también Jesús es rechazado por este hombre a quien le acaba de hacer un milagro. Porque no vemos en la Escritura que dice que este hombre ahora se volvió con los que estaban con Jesús. Dice que Jesús hace el milagro y luego seguramente este hombre continuó siendo de parte del sumo sacerdote. Él era el que asistía al sumo sacerdote en todo lo que hacía, pero no vemos un arrepentimiento en este hombre, aún después del milagro que Jesús le hace. La realidad es que Dios muestra su bondad sobre tantas personas en este mundo, pero los corazones están tan duros que aún Dios mostrando la bondad tan grande ante ellos deciden no creer en Él. Y es la realidad del ser humano, es la realidad nuestra, que si Dios no abre nuestro entendimiento para que nosotros creamos en Él, nosotros no podemos ir hacia Dios.
Dice Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ciertamente, hermanos, hay muchas personas que tienen, que Dios hace tantas cosas buenas por ellos. El sol sale todos los días para buenos y malos, pero ellos no vienen al arrepentimiento. Ellos, ni la bondad más grande de Dios puede traerlos hacia Él mismo, si no es Dios mismo. Entonces, vemos cómo las personas le dan la espalda a Jesús. Pero no solamente, nosotros pensamos en Judas como, oh, qué Judas más traicionero, ¿no? Pero vemos a una persona aquí de que le había prometido fidelidad a Dios y aún así decidió también traicionarlo. Vea conmigo el versículo 54, dice, arrestan a Jesús y luego lo que pasa después es que lo llevan a la casa del sumo sacerdote y muchas personas siguen a Jesús y Jesús ahí va a ser interrogado y se van a burlar de él, van a hacer muchas cosas, pero dice el versículo 54, después de arrestar a Jesús se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Después se encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también estaba con él. Y dice el versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Versículo 58, un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. El versículo 33 de ese mismo capítulo, volviendo atrás, vamos a ver una de las palabras que Pedro dice. Dice, Pedro recién le había prometido a Jesús su fidelidad. Dice, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Dice Lucas 22:33. Y el versículo 34, Jesús sabe lo que Pedro va a hacer. Jesús le dijo, te digo Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú me hayas negado 3 veces. Hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y aquí vemos a Pedro no cumpliendo lo que él le había prometido a Jesús. ¿No te identificas mucho con Pedro? Hemos prometido tantas cosas al Señor Jesús. Le hemos dicho, Señor, si tú provees para mí ese trabajo, yo te prometo que ahora sí yo voy a ser fiel con las ofrendas. O Señor, si tú me prometes, si tú me das este trabajo que me han ofrecido, yo voy a ser fiel a la iglesia. Y después el trabajo te da más horas y decides dejar a Jesús. Todos yo creo que caemos en esta categoría. Y vamos a examinarnos después, que podemos caer en 2 o más categorías, pero creo que todos caemos en la categoría de Pedro. Hemos hecho promesas a Dios que no hemos cumplido. Y luego Pedro lo ha negado 2 veces, pasa 1 hora más y dice el versículo 59, pasada 1 hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues este también es Galileo. Ahora conocen a Pedro porque él es Galileo, saben de dónde viene, lo reconocen y dice, este debe estar con Jesús. Y luego, el versículo 60, dice Pedro en respuesta, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, cuando Pedro responde por 3ª vez que no conoce a Jesús, se escucha el peor sonido que un gallo puede hacer en la vida de Pedro, el peor sonido que él pudo escuchar en el canto de un gallo, porque él en ese mismo momento se dio cuenta de que él no había cumplido las promesas que le había dicho al Señor cuando le dijo, yo voy a ser fiel hasta ir a la cárcel y hasta morir contigo. Y el Señor se volvió, mire lo que dice el versículo 61, Jesús está por ahí en algún lugar de la casa, unas personas han hecho una fogata ahí en el patio de la casa, lo tienen a Jesús arrestado ahí. Pedro lo niega 3 veces y él está cerca de Jesús, pueden verse cara a cara. El gallo canta y Jesús queda viendo a Pedro y Pedro fija los ojos en Jesús. Dice el versículo 61, el Señor volvió y miró a Pedro.
Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, lo que le había dicho en los versículos anteriores. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Yo creo que esta es una de las grandes diferencias entre Pedro y Judas. Judas entrega a Jesús, lo ha traicionado, pero no hay ningún remordimiento en la vida de Judas. Y vemos ahora a Pedro. Pedro ha traicionado al maestro, y cuando escucha que canta el gallo y Jesús lo ve, él sale y llora amargamente por lo que ha hecho. Esta es una diferencia entre aquellas personas que son verdaderos cristianos y los que no. Aquellos que son verdaderos cristianos le fallan a Jesús, y en el mismo momento que le fallan, ellos corren en arrepentimiento y se remuerden en su conciencia por haberle fallado a Dios. No sé si se identifica con la vida de Pedro, pero yo personalmente me identifico mucho con este hombre. ¿Puede ver el contraste entre Judas y Pedro aquí? Él lloró amargamente, salió del patio y lloró. Nunca había sonado tan horrible el canto de un gallo para Pedro, a pesar de que él estaba acostumbrado a escucharlo cada día. Y el Señor se vuelve y mira a Pedro. Y yo creo que hay una lección importante como cristianos, porque hablamos mucho de la gracia del Señor, hablamos de que el Señor nos perdona, pero alguien dijo lo siguiente: no podemos actuar negando al Señor con nuestras acciones y esperar que el Señor nos vea con una mirada de aprobación. No podemos nosotros, hermanos, negar al Señor con nuestras vidas y esperar que el Señor apruebe la manera en que nosotros estamos viviendo. Más bien el Señor, yo creo que cuando miró a Pedro, la mirada fue una mirada de tristeza, una mirada de desaprobación a lo que Pedro había hecho. Es triste lo que le está pasando a Pedro. Podríamos seguir con muchas personas que rechazaron a Jesús vez tras vez. Y vamos a ver unas cuantas personas más. Pero quiero que miren el versículo 63. Dice: los hombres que lo custodiaban se burlaban también de él y lo golpeaban. ¿Y saben lo que hacían? Según el versículo 64, vendaron sus ojos, los ojos de Jesús, y luego unos le golpeaban en la cabeza y lo golpeaban de diferentes maneras, se burlaban de él y le decían: adivina quién fue el que te golpeó, dinos el nombre de quien te golpeó. Y Jesús simplemente guarda silencio. Y dice que habían palabras blasfemas que le decían a Jesús en el versículo 65. Hasta habían palabras de que no fueron escritas ahí en la Biblia, seguramente insultos que le decían los hombres, y todos se burlan de él. Los líderes del concilio judío también lo rechazaron. Dice el versículo 70, dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús les dice: ustedes dicen yo soy, respondió Jesús. El versículo 71 dice: ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de más testimonio? Pues nosotros mismos hemos oído de su propia boca. Eso para ellos era la razón por la cual le iban a arrestar y a matar en la cruz. Entonces, estos hombres judíos están haciendo preguntas a Jesús con el afán, no con el afán de conocerle, sino con el afán de no creer las mismas respuestas que Jesús les está contestando, porque le dicen: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dice: ustedes lo han dicho. Pero ellos no dicen: sí, bueno, ahora sí creemos que tú eres el Hijo de Dios. Ellos dicen: esta es la razón por la cual tú mereces ser matado. Y entonces ellos están haciendo preguntas, pero tienen un corazón cerrado, no van a abrir su corazón a las respuestas de Jesús. Y ese es el ejemplo más claro de quiénes somos nosotros como humanos. No sé si les ha pasado que ustedes ponen algo ahora de que todo es tan público, algo en las redes sociales, y luego personas comienzan a hacerles preguntas, pero ustedes saben que esas preguntas no están hechas de una manera sincera. Ellos quieren encontrarlo a uno en una contradicción y están haciendo preguntas acerca de cosas religiosas que nosotros publicamos, pero con una única intención: el avergonzarnos o el que nosotros nos avergoncemos de lo que nosotros creemos. Así son estas personas que le están haciendo preguntas a Jesús. Entonces,
vemos aquí muchas personas que han rechazado a Jesús. Y claramente el punto de todos estos versículos es el rechazo que Jesús tuvo que sufrir por nosotros. Y no solamente es ahora en los versículos que acabamos de leer, vamos a ver que Jesús sigue siendo rechazado hasta el momento en que Jesús va a la cruz, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero para concluir con estos versículos que nosotros acabamos de leer, la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es, ¿pudieras identificarte tú con uno de estos personajes que estamos viendo aquí? Probablemente con Judas, quizás. Bueno, pocos se identificarían con Judas, ¿verdad? A pocos les gusta. Pero probablemente con Pedro, en su dolor por su pecado. Probablemente por aquellas promesas que tú le has hecho a Dios y no has cumplido. Pero probablemente te identificas con el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque ves el sufrimiento en Jesús, ves el abuso que Él tuvo, ves el rechazo que Él recibió. Y probablemente tu vida ha sido marcada por el abuso, ha sido marcada por el rechazo, ha sido marcada por tantas cosas difíciles que te han venido en su vida y te identificas con el sufrimiento que Jesús está teniendo. Pero quizás te identifiques con los líderes judíos que en su cuestionamiento ellos están preguntando a Jesús pero con intenciones malas. Pero ciertamente, hermanos, déjenme decirles de que hay buenas noticias aún en medio del sufrimiento. Y con esto termino. Hay buenas noticias aún en medio del sufrimiento. Quiero hablar a las personas que han recibido algún tipo de abuso en sus vidas. Y quizás nadie ha pasado por el mismo abuso que tú has pasado. Y quizás nosotros no podemos decirte realmente, yo me identifico con lo que tú estás pasando, yo me identifico con tu dolor. Quizás no hay muchos que se identifican con tu dolor, pero el Señor Jesús tuvo que venir a este mundo y experimentar lo mismo que tú experimentaste para que Él pueda venir, ponerse a la par tuyo y decir, yo me identifico con tu dolor. Yo también fui abusado, yo también recibí la burla de todo el mundo y sé lo que tú estás sintiendo. Así que siente el abrazo del Señor hoy, diciéndote, yo sé por lo que tú estás pasando. Yo recibí el desprecio, el sufrimiento del mundo. ¿Y sabe lo interesante de todo esto? Que no fue la culpa del Señor. No era culpa del Señor. Y quizás has vivido muchos años diciendo, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Pero el Señor Jesús nos muestra aquí y te está diciendo hoy, no fue tu culpa. No fue tu culpa. Y yo decidí ir a la cruz para que tú ahora puedas vivir con una libertad. Porque así como no fue la culpa del Señor, tampoco fue tu culpa. Y yo quiero que tú recibas la libertad que yo te estoy dando, dice Jesús. Así que en segundo lugar, quizás te esté preguntando por qué Dios permitió el dolor en tu vida. Quizás pudiera estarte preguntando por qué no detuvo Dios ese evento en mi vida cuando yo más estaba sufriendo. Y la respuesta es que Dios no podía mostrar de una manera más grande su misericordia en tu vida si Él no hubiese permitido que ese evento pasara. Así que Dios no pudiera estar abrazándote hoy en este momento si ese evento difícil no hubiese pasado en tu vida. Así que Dios permite las cosas más difíciles para venir y mostrar su misericordia en tu vida. Y querida iglesia, una cosa más que me gustaría decir es que no podemos esperar vivir nuestras vidas en conformidad con el mundo sin que recibamos una mirada de desaprobación de parte del Señor. No podemos vivir nuestras vidas en conformidad con el mundo sin que Jesús nos vea a nosotros como cristianos y nos vea como vio a Pedro, con una mirada de tristeza, porque no estamos nosotros siendo la luz que debiéramos ser. Pero esas no son todas las noticias. Las noticias es que cuando tú vienes a Jesús y le dices, he fallado, Él viene y te restaura.
La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro tuvo un corazón arrepentido. ¿Y saben lo que hace Jesús? En Juan 21, 15 y 19, viene y llama a Pedro. Y así como Pedro ha negado a Jesús 3 veces, Jesús le va a hablar 3 veces también a él. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y una vez más, Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y la misma respuesta, Pedro dice, tú sabes que te amo. Una vez más, el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y una vez más, Pedro le dice que lo ama. Pero en cada una de esas cosas que Pedro dice, después de que Pedro responde, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es como una manera en que Jesús le está diciendo a Pedro, yo estoy perdonando cada una de las equivocaciones que tú tuviste. Y de la misma manera que me negaste 3 veces, ahora estoy reafirmando tu ministerio 3 veces. Y te estoy diciendo que tienes una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en tu vida. Y todos sabemos cómo terminó la vida de Pedro. Dijo, no soy digno que yo sea crucificado de la misma manera que mi Señor fue crucificado. Más bien crucifíqueme boca abajo. El Señor es experto en restaurar personas. Y creo que todos los que estamos aquí somos testigos de lo que el Señor puede hacer. Así que gloria a Dios poder ver estos ejemplos y cómo Dios puede llegar a amarnos a pesar de nuestras equivocaciones. Así que la base para ser restaurados en nuestras equivocaciones es que Cristo Jesús en su agonía y en sus sufrimientos, Él decidió pasar por eso y llevar todos nuestros errores a la cruz. Llevó nuestras equivocaciones y nuestra vergüenza a la cruz. Así que por eso hoy nosotros podemos vivir en libertad. Agradezcamos a Dios porque Él tomó nuestro lugar. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por los eventos que han pasado en nuestras vidas, pero también por la libertad que Él provee para nosotros.